Hola, bienvenidos una vez más a Paladar con Sentido. Si eres nuevo en el canal, te invito a que te suscribas, que me dejes tus likes, que me dejes tus comentarios y que invites a tus amistades a que también lo hagan. Tenemos un video nuevo cada martes alterno. La receta que quiero compartir con ustedes hoy es un pastel de pollo. El pastel de pollo tiene tres cosas que vamos a hacer haciendo el pastel. La masa, hervir el pollo, que es el del relleno, y luego ya ese pollo desmenuzado, hacerlo como un fricasé, pero bien desmenuzado. Para aprovechar el caldo en el que voy a hervir el pollo, voy a acompañar este plato con una crema de calabaza. Los ingredientes que voy a utilizar para la receta de hoy son los siguientes: 6 tazas de harina de trigo de todo uso, 6 huevos y un huevo extra para vestir al final, 8 onzas de manteca pastelera, una cucharada de jugo de limón, cucharada y media de sal, 3 cucharadas de azúcar, agua helada y 8 onzas de mantequilla. Para el relleno voy a utilizar un pollo de 3 libras, una taza de vino seco, 3 ramas de cebollino, unas hojas de culantro, 4 hojitas de laurel y una cucharadita de pimienta bomba, una cucharada de sal, 3 dientes de ajo. Y también tengo por aquí media taza de aceitunas, media taza de alcaparras, 4 onzas de pasta de tomate, un pimiento rojo asado, una cucharadita de comino, 4 dientes de ajo, una cebolla morada, una cebolla blanca y sal y pimienta al gusto y por supuesto aceite de oliva para todo el proceso. Bueno, pues como siempre les digo, manos a la obra. Mientras estaba presentándoles a ustedes los ingredientes, había puesto a calentar 3 litros de agua, ya están hirviendo y aquí ahora voy a echar el pollo. Ya después que tenemos el pollo adentro, vamos a adicionar la cucharada de sal, las hojitas de laurel y la pimienta bomba, que la voy a echar entera. También voy a echar entero los cebollinos y las hojas de cilantro. Y el ajo sí lo voy a triturar. Y voy a esperar con la olla destapada unos minuticos a que vuelva a empezar a hervir de nuevo el agua para retirar un poco de la espuma que se pudiera formar. Para la crema de calabaza los ingredientes son los siguientes: una calabaza que pesó 2 libras y media, una zanahoria, 2 papas medianas, una cebolla blanca, un limón del que solo vamos a utilizar la ralladura, un tallo de ajo porro, 2 onzas de mantequilla, una cucharada de romero, media cucharadita de nuez moscada, 2 dientes de ajo, una taza de crema de leche, aceite y el caldo del pollo que estamos cociendo. Para hacer la crema de calabaza, lo primero que tengo que hacer, por supuesto, es preparar la calabaza. La voy a pelar y la voy a picar en cuadritos pequeños. Voy a engrasar esta fuente que tengo aquí porque aquí es donde los voy a ir depositando. Yo lavé bien la calabaza antes porque no quiero mojarla después que están hechos ya los cuadritos. Mientras piqué la calabaza, puse a calentar el horno a 350 grados Fahrenheit. Ahora sobre la calabaza voy a depositar las 2 onzas de mantequilla picadas y esparcidas sobre ella. Ya el horno está a 350 grados Fahrenheit
y vamos a meter la bandeja con la calabaza en el horno entonces, por 1 hora. Bueno, realmente no hice mucha espuma, ya lo voy entonces a tapar y lo voy a tener con presión 20 minutos. Voy a bajar un poquito la temperatura aquí a fuego medio y vamos a esperar entonces que pasen esos 20 minutos. Bueno, aquí tengo los ingredientes para empezar a preparar lo que es la masa del pastel. Lo primero que voy a hacer es cernir la harina. Y aquí mismo aprovechamos cuando hayamos cernido más o menos como la mitad, adicionamos el azúcar y la sal. También la cernimos y seguimos para terminar con toda la harina. A mí me gusta hacer esto con las manos, o sea que voy a mover la harina para que se mezcle bien con la sal y el azúcar. Y aquí ahora voy a adicionar la mantequilla y la manteca. Esta mantequilla tiene que estar fría, bien fría. Y la manteca también tiene que estar fría. Esta masa no es de amasar, se trata de ir la mantequilla y ir incorporando con la harina hasta hacer una boronilla como una arena muy fina. Me gusta trabajarla con la yema de los dedos, exclusivamente con la yema de los dedos. Y no metiendo las manos muy profundo siempre para que no se caliente mucho la mantequilla y la manteca. Esta es la consistencia que queríamos, que sea una boronilla o una arena, y ya la tenemos aquí. Separaré ahora las yemas de las claras. Solamente utilizaré las yemas, entonces las voy a batir primero. Ya tengo listos aquí todos los componentes líquidos. Lo primero que voy a hacer es abrir como si fuera un volcancito en la mezcla de la harina con la mantequilla y la manteca. Voy a adicionar el huevo y voy a adicionar la cucharada de jugo de limón. Lo voy a mover un poco y le voy a ir estando adicionando agua poquito a poco en función de lo que la harina me pida, porque todas las harinas no funcionan igual. El proceso de esta masa no se trata de amasar con la palma de la mano, sino que continuar uniendo la masa hasta formar una masa compacta con los dedos. Así ven, apretando y ajustando hasta que se llegue a incorporar todo. Ya esta masa está lista, ya tiene la textura que yo quiero que tenga, pero es una masa que no queda, por ejemplo, como una masa de pan. Queda así, ven, como agrietadita. Esa es su característica. Y ahora que ya está lista, la voy a envolver en un plástico de cocina y la voy a guardar en el refrigerador por 1 hora. Bueno, ya el pollo estuvo cocinándose los 20 minutos que yo quería que estuvieran con presión. Ahora, ya bajo la presión, lo voy a sacar del caldo para que se refresque. Este caldo ahora lo cuelo.
Ya tenemos el caldo de pollo colado. Ahora lo vamos a poner a calentar de nuevo y a fuego bajo porque ya está caliente, mientras pico los vegetales. Lo primero que voy a picar es el ajo porro. Le voy a retirar las partes donde está la raíz y voy a quitarle también la parte del follaje, o sea, de las hojas. Nada más que voy a utilizar la parte que es más blanca. La zanahoria la voy a raspar un poquito para quitarle un poquito de la piel y también la voy a trocear. Y también voy a pelar las papas y voy a hacer la misma operación, picarle en cuadritos pequeños. Ya el agua está hirviendo de nuevo, el caldo, y entonces voy a adicionar los vegetales que ya piqué. Y aquí lo voy a mantener hirviendo por alrededor de 20 minutos también, pero a fuego medio bajo y tapado. Esta cebolla ahora la voy a picar también en cuadritos bien pequeños. Voy a echar a sofreír las cebollas picaditas. Y aquí, si queremos, le podemos adicionar un poquitico de sal y un poquito de pimienta. Esto es a gusto. Ahora desmenuzo el pollo para luego preparar el relleno. Cuando ya la cebolla se puso translúcida, la voy a apagar, o sea, ya la apagué porque ya está lista y la voy a reservar. Bueno, ahora voy a picar estas cebollas y este ají para hacer el sofrito para el pollo. En este caldero vamos a hacer el sofrito para el pollo. Así que aquí voy a encender la candela y voy a adicionarle aceite. Aceite que recubre el fondo, no mucha cantidad. Cuando el aceite está caliente, le adiciono la cebolla. Pasados más o menos 2 minutos, vamos a adicionar el ajo triturado. Cuando vemos que el ajo empieza a dorarse, entonces vamos a adicionar el pimiento. Ahora vamos a añadir la pasta de tomate. Adicionamos el comino, las alcaparras y las aceitunas. Y vamos a adicionar el vino también. Y aquí vamos a mezclar el pollo. Este pollo que tengo aquí, que va a ser el relleno del pastel, debe de quedar lo más seco posible para que la masa no absorba humedad. Entonces ya el pollo, acuérdense que estaba cocinado, lo único que objetivo aquí es secarlo bien para que se le impregnen los sabores. Aquí en este momento, si quieren, pueden rectificar la sal.
Yo probé el mío y sí necesito echarle un poquitico más. Bueno, ya el pollo está en el término que yo lo necesito. Lo voy a apagar, lo voy a dejar destapado para que se refresque lo más rápido posible. Muy bien, ya llegó la hora de estirar nuestra masa para hacer el pastel. Lo primero que voy a hacer es engrasar con mantequilla el molde que voy a utilizar. Esto se puede hacer con mantequilla derretida. A mí me gusta usar la misma barrita y ahí ya yo me aseguro que todo el mundo está engrasado. Entonces, la masa completa voy a picarla un pedacito más grande que el otro, o sea, no exactamente a la mitad. Un poquitico más de la mitad para un pedazo que va a ser el pedazo que va a ir en el fondo. ¿Por qué? Porque el pedazo del fondo tiene que también recubrir lo que son las paredes del molde. Entonces, más o menos la mitad va a ser por aquí, vamos a picar un poquitico más. Y ahora la vamos a estirar. Primero aplastamos un poquito con la mano. Para evitar que se pegue mucho, vamos a rociar un poquitico de harina. Sobre la superficie donde vamos a trabajar. Y también embarramos un poquitico el rodillo. Esto lo vamos a estirar hasta que tenga más o menos medio centímetro o un poquitico más de espesor. Voy a cortar algunos pedazos de masa porque de este tamaño ya veo que me da para mi molde. Entonces voy a cortar algunos pedazos para que sea más fácil llevarla al molde donde voy a hacer el pastel. Ahora voy a poner un poquito de harina aquí porque voy a tratar de enrollar la masa sobre esto. Muy bien, ahora vamos a estirar la que sería la parte de arriba para cubrir el pastel. Voy a recortar las partes de afuera de la masa para tratar de buscar más o menos el tamaño que tiene la fuente donde voy a hacer. Regresamos entonces a la fuente con la primera capa de pastel y ahora lo vamos a rellenar con el pollo. Cuando pongamos el relleno, siempre tratemos de que quede lo más uniforme posible sobre la superficie sobre la masa del pastel. Y ahora vamos a ponerle la parte de arriba. Y vamos a hacer la misma operación, irlo metiendo por los bordes. Ya acomodamos la parte de encima sobre la fuente, le recortamos algunos pedacitos porque estaban demasiado grandes y ahora lo que voy a hacer es que voy a quitar todo lo que sobra del borde de la bandeja. O sea, lo puedo hacer con esto o con la misma tijera de cocina. Y ahora los bordes los voy a meter para adentro. Aquí tengo el huevo que les había dicho al principio que era para barnizar el pastel cuando estuviera listo. Ya lo voy a batir bien, que se mezcle todo pero que no llegue a hacer espuma. Ya está listo.
Y entonces voy a barnizar todo el pastel encima. Cuando ya terminamos de barnizarlo, con un cuchillo de punta fina, vamos a pinchar el pastel en distintos lugares, para que no se rompa cuando se está cocinando. Y bueno, ya mi horno está precalentado a 375 grados Fahrenheit. Ahora vamos a colocar el pastel ahí dentro por 40 minutos para empezar. Acuérdense que todos los hornos no son iguales. Hay que estarlos vigilando, no se vayan a quemar. Bueno, aquí tenemos ya las calabazas asadas al horno. Y tenemos listo también el caldo de pollo con los vegetales que vamos a hacer, la crema de calabaza. Entonces voy a adicionar parte del caldo aquí y voy a encender el fuego para que empiecen a cocinarse. Adicionamos en la bandeja la cantidad de caldo que cubra las calabazas. Y por supuesto también todos los vegetales que estaban adentro, la papa, la zanahoria, aquí también. Y ahora esperaremos que hierva. Ya comenzó a hervir, vamos a dejarlo que esté hirviendo por 5 minutos. Bueno, ya pasaron los 5 minutos, voy ahora a triturar el ajo y se lo voy a echar. Y ahora le voy a adicionar la crema de leche. Ahora esto lo batimos aquí mismo. Ya terminamos de batir, ahora voy a adicionar la cebolla que se acuerdan que tenía marchitada aquí. Aquí se la he hecho ahora. Y la nuez moscada. Lo muevo bien. Ya la crema está lista, la apago. Ahora voy a tostar el romero, así que lo voy a poner en una sartén pequeña. Bueno, ya el romero está tostado, entonces ahora lo voy a poner en el morterito para triturarlo. Aquí ahora voy a rallar el limón, no es mucha cantidad, es un poquito nada más. Bueno, aquí tenemos ya una porción de lo que es la crema de calabaza. Entonces, encima le vamos a poner una pizquita del romero que tostamos. Y así lo vamos a hacer con cada una de las porciones. Bueno, ya está lista. Aquí tenemos la crema de calabaza y aquí tenemos el pastel de pollo. Vamos a picar el pastel para ver qué tal está. Esto huele delicioso. Aquí tenemos nuestros dos platos de hoy terminados. La crema de calabaza y el pastel de pollo. Muchísimas gracias a todos los que me están viendo y que me acompañaron durante todo el video. Recuérdense dejarme sus likes, dejarme sus comentarios, compartir, invitar a sus amistades a que se suscriban. Nos vemos en el próximo.